Hola a todos, queridos amigos y amigas. Estamos hoy en el tema de la Biblia 294 de estos estudios sencillos y vamos a estudiar los capítulos 5 y 6 del libro de Nehemías. Como siempre tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante. Bueno, tenemos la Biblia preparada y voy a comenzar. El capítulo 5 que vamos a estudiar nos presenta una vivencia del buen hacer de Nehemías y un buen testimonio para que cada cristiano reflexione interiormente. Nehemías, como gobernador en Jerusalén, nombrado por el propio rey, tiene que resolver todos los problemas que se le presenten, pero siempre con toda honestidad. Voy a comenzar este capítulo 5 exponiendo el problema que vamos a tratar. Dice así: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. No se sabe con exactitud cuándo ocurrieron algunos de los sucesos descritos en este capítulo, pero parece ser que fue durante la construcción del muro. Realmente el clamor era angustioso. Los demandantes eran los pobres del pueblo y los acusados eran sus hermanos más pudientes. Esto lo vamos a ver en los versículos siguientes, pero comencemos con los versículos 2 y 3. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Algunos pedían ayuda porque un hambre anterior los había obligado a hipotecar sus campos, casas y viñas. Los demandantes pertenecían, pues, a una clase que una vez habían poseído muchos bienes y que vivían fuera de la ciudad. Esto no era nada nuevo que los ricos acapararan la tierra. Leo el versículo 4, que dice: Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Como de otras provincias persas, se exigía de Judea que anualmente pagara a la tesorería persa un tributo, parte en dinero y parte en especie. En años comunes, este tributo puede no haber parecido opresivo, pero en años malos, la llegada del cobrador de impuestos con frecuencia anunciaba gran miseria. A fin de pagar los impuestos había que endeudarse, sin esperanza de que esa deuda se pudiera pagar. La última queja figura en el versículo 5, que voy a leer. Dice así: Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Había quienes se quejaban porque no podían alimentar a su numerosa familia, unos por haber hipotecado su propiedad por causa del hambre, otros por haber tenido que pedir dinero prestado a fin de pagar sus impuestos. Estaban además los que habían caído en manos de prestamistas usureros. Esta gente sufría no por la opresión de tiranos extranjeros, sino por las extorsiones de sus hermanos. En el versículo 6 podemos ver la reacción de Nehemías. Dice así: Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y en el versículo 7 comienza a reprochar a los culpables de todas estas calamidades. Dice: Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigid interés a cada uno de vuestros hermanos? Entonces convoqué contra ellos una gran asamblea. Se trata más de un reproche que de una pregunta. Exigir interés de un hebreo era violar la ley, pero la misma ley permitía cobrar interés a un extranjero. No solo eran culpables de haber exigido intereses, sino que habían vendido a sus hermanos como esclavos. Y en el versículo 8 Nehemías les habla muy claro. Les dice:
Nosotros, según nuestras posiciones, rescatamos a nuestros hermanos, judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías le dice que él y sus hermanos también habían prestado dinero y alimentos, pero le propone que tanto él como todos los que habían presionado a las personas necesitadas que se les perdonase la deuda, así como sus tierras. Y la respuesta de los prestamistas figura en el versículo 12, que leo. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. A continuación, Nehemías comienza a explicarles todo lo que ha hecho como gobernador de Judá, que no había usado de su cargo para mantenerse él y sus hermanos, y además había alimentado a muchas personas que habían estado construyendo el muro del templo. El versículo 14 confirma que ha estado 12 años con ellos para poder ayudarles a poner a Judá en orden y que había trabajado en la restauración como cualquier otro trabajador, como dice el versículo 16. Además, le dijo que no había aprovechado su cargo de gobernador para aprovecharse de ninguna propiedad, como así habían hecho los gobernadores que habían estado allí anteriormente, porque los presionaron con impuestos. Es más, durante su estancia en Jerusalén se había empobrecido. Para él fue un sacrificio el llevar la responsabilidad que había tenido. Nehemías debe haber tenido una fortuna considerable para vivir 12 años en Jerusalén en la forma que allí se describe, sin hacer uso de los favores que como gobernador le hubieran correspondido. Algunos de los judíos residentes en Babilonia habían llegado a ser muy ricos. Cuando se cumplieron esos 12 años de estancia en Judá, parece que fue llamado por el rey para que regresara a Persia. Bueno, hemos estudiado una vivencia de Nehemías que puede servirnos de experiencia, como siempre ocurre cuando estudiamos algún pasaje de la Biblia. Mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 295. Así que muchas bendiciones y hasta mañana.